buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que tenéis la amabilidad de acompañarnos esta mañana en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se honra en acoger este acto de presentación de un proyecto, una iniciativa de la sociedad civil para reforzar las capacidades de toda la ciudadanía, para hacer realidad que nadie se quede atrás en la transición digital. Largamente fraguado, es un proyecto excelentemente concebido, con el ánimo de transformar desde las bases nuestro país en este momento clave. Quiero dar en primer término la bienvenida a todos los que nos acompañáis y especialmente a Caroline Fernández, directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, Alberto Sánchez, de Vodafone, José Luis Gonzalo, decano de la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, Albert Arcarons, subdirector del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, y a Víctor San Pedro, Pedro Fernández y Pablo Parra, miembros, entre otros muchos, de los grupos de investigación de las universidades comprometidas en este proyecto. Voy a dar la palabra a las personas que sucesivamente nos van a explicar con detalle en qué consiste esta iniciativa y, en primer término, a Carlos Daniel Casares Díaz, secretario general de la FEMP. Buenos días. Muchas gracias, Juana, por tu presentación. Bueno, en principio, buenos días a todos y a todas los que estéis aquí en este patio tan hermoso de la Federación Española de Municipios y Provincias, y daros evidentemente la bienvenida en nombre de la FEN a todas las personas que estéis aquí, que representáis a diferentes entidades, instituciones y bueno, y quería también saludar de entrada a Juan Antonio Segura, director general de la Fundación CEPAIN. Hace unos meses, aquí mismo en una de las salas de la FEN, concedíamos el proyecto que vamos a presentar en el día de hoy. Por lo tanto, bueno, pues un saludo cariñoso de esta casa y sobre todo, bueno, pues decirte que ya sabes que estamos en el mismo proyecto y en la misma ruta. Y un saludo también a Juan Antonio Gómez Hernández, que es profesor de la Universidad de Murcia y que está colaborando de una manera comprometida y decidida también con el proyecto que vamos a presentar y que más tarde va a intervenir. Y un saludo para Alicia Selles Carot, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística. Ya hemos hecho más cosas, ¿verdad? Bueno, es que el año y pico de pandemia pues ha sido muy largo, ¿no? Un poquito antes de la pandemia, yo creo que unas semanas antes de que empezara la crisis sanitaria del COVID, pues ya presentamos aquí un proyecto muy interesante con FESAVID, relacionado también con la archivística, con las bibliotecas y muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Alicia, por tu colaboración. Bueno, en primer lugar, bueno, decía que quiero trasladarles el saludo de la FEN, de nuestro presidente, de Abel Caballero, alcalde de Vigo, presidente de la FEN. El proyecto que presentamos hoy, el proyecto EIRIS, es un proyecto que, como bien dice el título, tiene que ver con un enfoque social de la transformación digital. ¿Cuál es entonces la realidad que queremos transformar? Bueno, pues en este tiempo de pandemia, en estos ya más de 20 meses de pandemia, el riesgo de contacto entre personas, pues bueno, pues ha estado ahí, continúa estando ahí. Todos los días pues recibimos la noticia, ¿no?, de los datos, ¿no?, que hay en nuestro país, en las comunidades autónomas, en Europa, en el planeta, ¿no?, ¿por qué no decirlo así? Entonces, la pandemia ha precipitado un proceso de transición digital que, aunque ya estaba en marcha el proceso, ahora obliga a pasar por el contexto digital para dar unas respuestas distintas a las necesidades que tenemos en nuestra vida cotidiana, y algunas de ellas evidentemente son esenciales, ¿no?, porque tienen que ver con nuestro día a día, el trabajo, la educación, las relaciones sociales, el consumo, el ocio, la forma de vivir el ocio, los trámites administrativos,
y también el acceso, ¿no? El acceso directamente a los servicios públicos, como por ejemplo la solicitud de una prestación social. Eso es una realidad de vida y además esto tiene que ver con toda la sociedad, tiene que ver con todos los colectivos que formamos parte de la sociedad de la que formamos parte, ¿no? Por lo tanto, este proceso de transformación digital es un camino sin retorno que debemos recorrer y que actualmente se señala como uno de los pilares fundamentales de la recuperación de la sociedad post-COVID. Estamos en ese momento. Ojalá seamos capaces de vencer esta batalla al COVID más pronto que tarde, en eso estamos, pero tenemos que mentalizarnos también de que el camino no va a ser corto. Desafortunadamente, aunque la sociedad española ha mostrado algunas fortalezas, porque están ahí, como por ejemplo la capacidad de adaptación o una adecuada infraestructura de comunicaciones, también ha mostrado algunas importantes carencias que conviene que seamos conscientes de que existen y que tenemos que ser capaces de superarlas. La principal carencia de ellas está asociada casi a los 15 millones de personas que viven en España y que no cuentan con conocimientos digitales básicos, o los casi 12 millones de personas que se encuentran también en riesgo de exclusión social. Estamos hablando de porcentajes muy altos sobre una población total que ya supera los 47,5 millones de habitantes. Bien, este contexto tiene un especial impacto en los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, que ven como a consecuencia de la brecha digital, las brechas sociales también se incrementan. No solamente estamos hablando de una brecha que ya existe entre el mundo rural y el mundo urbano, que es una realidad, y cuando hablamos de los proyectos europeos y cuando hablamos también de la realidad del mundo rural, esto es una evidencia, ¿no?, que está ahí y que estamos intentando dar todas las respuestas posibles, ¿no?, para combatir el problema que existe también en nuestro país de la lucha contra la despoblación. Pero esta situación está poniendo también en riesgo de exclusión a otros colectivos, también en los núcleos urbanos, que hasta ahora no eran considerados vulnerables, pero que en este momento no pueden asomarse a la ventana digital con todas las garantías. Eso mismo, por ejemplo, y tengo aquí a Joaquín, el director, el coordinador de todo el área de ciudadanía de la Casa, trasladábamos en los debates que tuvimos con el Ministerio, ¿no?, con el Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio que trabaja básicamente todas las cuestiones del ingreso mínimo vital. Ya trasladábamos hace ya unos meses, trasladamos a los responsables de este Ministerio nuestra opinión, nuestra posición con relación a cómo abordar adecuadamente toda la estrategia, toda la documentación, toda la comunicación directamente con los correspondientes departamentos de este Ministerio para dar una respuesta evidente a la situación del ingreso mínimo vital. Bien, debemos de ser conscientes, por lo tanto, que la competencia digital va mucho más allá del uso instrumental de las herramientas informáticas, tal y como señala el Marco Europeo de la Competencia Digital, y se contempla que hay aspectos como el uso crítico, también el uso reflexivo y la intención de la información en lo que tiene que ver con el compromiso ciudadano y la colaboración mediante tecnologías digitales y también un uso seguro de las mismas, que esto es otra parte muy importante que conviene que destaquemos. No solo protegiendo dispositivos que tienen que ver con los datos personales y también con la privacidad de lo que se hace, sino también protegiendo la salud, el bienestar, el medio ambiente y siendo capaces de identificar necesidades, respuestas tecnológicas o resolver los muchos problemas que día a día aparecen cuando se inician las gestiones, ¿no? Por lo tanto, debemos de ser conscientes de los peligros que asume el conjunto de la sociedad por la falta de estas competencias que amenazan algunos de sus pilares esenciales, como por ejemplo el acceso a derechos fundamentales, el acceso a la cohesión social o también la propia democracia. Bueno, ante este contexto que estoy describiendo, ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, pues nuestra propuesta pasa de entrada también por el marco financiero. Y el marco financiero adecuado es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España puede, que propone en su componente 19 un plan nacional de competencias digitales con una línea de inversión de 735,2 millones de euros en competencias digitales transversales.
Por lo tanto, este programa, el programa que estamos ya presentando aquí en este patio de la FEN, el programa e-IRIS, propone desarrollar la línea 1 de este eje, que se llama Capacitación Digital para la Ciudadanía, para hacer énfasis básicamente en los colectivos en riesgo de exclusión digital y cuyo objetivo específico consiste en garantizar la inclusión digital de toda la población. Bien, entonces, con este proyecto, ¿qué es lo que queremos hacer? Las diferentes entidades que formamos parte de este reto. Bien, pues el programa IRIS pretende desplegar una red de espacios de ciudadanía digital para la capacitación en competencias digitales de toda la población con el objetivo de poder alcanzar un nivel básico según marca el Marco Europeo de la Competencia Digital. Y para ello se propone un enfoque social, cultural y comunitario que pueda permitir, en primer lugar, salvar la brecha digital, a la que nos hemos referido al principio, salvar la brecha digital de los colectivos más vulnerables y, en segundo lugar, dar respuesta a las necesidades de la vida de las personas en el contexto digital, a la vez que se fomenta la cohesión social y también la construcción de una ciudadanía participativa y también de una ciudadanía emprendedora que apuesta por las innovaciones. ¿Cómo queremos hacer todo esto? ¿Qué planteamiento vamos a llevar a cabo? Bueno, pues para el desarrollo de esta metodología se han implicado en el proyecto grupos de investigación especializados, en concreto en 7 universidades públicas españolas, que son la Universidad de Murcia, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad Jaume I de Valencia, la Universidad de Salamanca y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Esta metodología que se va a poner en marcha plantea atender las necesidades específicas de los colectivos más vulnerables para integrar en un solo espacio multifuncional actividades de formación guiada a través de una plataforma tecnológica y también desarrollando actividades complementarias de innovación social y espacios de encuentro ciudadano. ¿Y dónde vamos a hacer este proyecto? ¿Dónde queremos hacerlo? ¿Dónde queremos impulsarlo? Bueno, pues el concepto de espacios de ciudadanía digital es transferible a cualquier espacio municipal. Por eso, este proyecto, el proyecto IRIS, identifica la red de bibliotecas públicas como el lugar más adecuado por los siguientes motivos. Por un lado, las bibliotecas públicas tienen una gran capilaridad territorial, estando presentes en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias españolas, incluidos pequeños municipios con un importante número de personas inscritas que la dota de unas características idóneas para los procesos ciudadanos y también para impulsar la capacitación permanente en un contexto no formal. Decíamos, y esto en el área de cultura de la casa, ¿verdad, Juana?, el 93% aproximadamente de las bibliotecas públicas son gestionadas por las entidades locales. Son gestionadas por los ayuntamientos, por las diputaciones, por los cabildos y por los consejos que existen en las Islas Baleares. Estamos hablando de bibliotecas que se gestionan desde un planteamiento de proximidad, que son la amplia mayoría. Para potenciar una infraestructura que tras la crisis económica del año 2008 pues requiere también de una actualización y, sobre todo, requiere afrontar la propia transformación digital. Por eso, la positiva percepción social de las bibliotecas públicas y también los profesionales, estamos hablando de una red muy importante de profesionales que trabajan dentro de las bibliotecas públicas, así como esa proximidad, pues cuenta con una dilatada experiencia en servicios educativos, en servicios que tienen que ver con la formación de hábitos lectores y de apoyo a las redes de bibliotecas escolares y de programas de formación de usuarios y de alfabetización que tiene que ver con la información y también la digitalización. Bien, muchos de estos programas están impulsados desde el Grupo de Alfabetización Informacional, que forma parte del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y que se puso en marcha ya hace 3 años, un poquito antes ya de la pandemia. La pandemia empezó en el 20, bueno, pues un par de años antes ya este programa se puso en marcha y los resultados son resultados, yo creo que muy favorables. Por otro lado, las bibliotecas
son señaladas a la hora de garantizar el derecho de acceso a la información y también a la alfabetización informacional. De hecho, la Declaración de Lyon, que permitió incorporarlos a la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en la Asamblea de Naciones Unidas ya hace 6 años, en el año 2015. Y luego, por otro lado, las bibliotecas, bueno, pues están alineadas con el Plan Estratégico de Bibliotecas marcado por el Ministerio de Cultura y toda la red que existe también de asociaciones y entidades para ese Plan Estratégico de Bibliotecas para los años del 19 al año 23. Es decir, dentro de 2 años este proyecto pues tiene que estar básicamente consolidado, al menos estas son las pretensiones, ¿no? Y estamos hablando de bibliotecas en igualdad que forman parte, como decía, del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, así como al menos 2 de sus actuales grupos de trabajo. Existe un trabajo que ya está en marcha y que tiene mucha actividad, que es el Grupo de Bibliotecas y Agenda 2030, y también el Plan de Especial Atención al Mundo Rural. Bien, a continuación, y va a continuar coordinando lo que es el acto Juana Escudero, pues en concreto va a intervenir el director general de CEPAIM, ¿verdad?, Juan Antonio Segura Lucas, para continuar insistiendo básicamente en el perfil, en las claves que están relacionadas con este proyecto que hoy estamos presentando. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos con la presentación global del proyecto. Muchas gracias, secretario general. Como él mismo acaba de anunciar, a continuación va a intervenir Juan Antonio Segura Lucas, director general de la Fundación CEPAIM, presidente de la Comisión de Políticas de Integración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, vocal del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad, vocal asimismo del Consejo Estatal de ONGs, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma Estatal de ONGs de Acción Social, miembro de la Comisión Permanente y el Comité Ejecutivo de la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, forma parte asimismo de la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector, es miembro del Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia, colaborador de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Murcia y vicepresidente del Consejo Asesor de la Plataforma de Innovación Social de esta universidad. Es experto de la Red de Ciudades Interculturales, colaborador de la Cátedra de RSC de la UCAM, profesor colaborador de la Universidad de Murcia, máster en Mediación Intercultural, máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social, posgrado en Educación de Personas Adultas, posgrado en Técnicas no verbales para el trabajo social, consultor europeo en migraciones, animador sociocultural, agente de desarrollo comunitario, maestro y educador social. Y parte esencial de este proyecto. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Juana. No sé quién ha escrito la presentación, pero fundamentalmente amigo. Gracias, Carlos. Un privilegio estar aquí en este hermoso patio. Son muchos años construyendo alianza con la Federación Española de Municipios y Provincias, muchos años construyendo alianzas con varios de los actores que forman esta ilusionante iniciativa EIRIS. Años en donde hemos trabajado construyendo esas alianzas en las antiguas iniciativas comunitarias de empleo y desarrollo de los recursos humanos, en donde nos venía esa cultura de Europa, esa cultura de que tenemos que hacer las cosas juntos, en alianza, construyendo alianzas público-privadas que aborden los grandes retos de la sociedad. Esto es lo que hemos hecho. Carlos lo ha presentado magníficamente en su presentación. Esta iniciativa es una iniciativa que surge de la sociedad civil organizada. No es una iniciativa que esté diseñada a nivel de despachos o en un marco de laboratorio, sino que llevamos meses, largos meses, trabajando
en muchas reuniones, tanto en esta casa como en la Universidad de Murcia, como en tantos y tantos espacios donde hemos estado construyendo esta idea, sumando pasión, ilusión y sobre todo la necesidad de aglutinar actores en torno al abordaje de grandes retos de la sociedad que tenemos en este momento. Por tanto, como decía Carlos, estamos ante una propuesta tremendamente innovadora que surge de abajo arriba, desde la ciudadanía, aglutinando toda una serie de actores que intenta abordar toda una serie de retos que tenemos en este momento como sociedad. La COVID-19 nos ha traído muchísimos problemas, evidentemente, y nos ha retirado del marco de relaciones a los seres humanos, a las personas. Pero también ha permitido visualizar determinados retos sociales con los que venimos trabajando distintas organizaciones durante muchos años. Desde luego, uno de los retos que ha emergido es la brecha digital, esa brecha digital que está incrementando las desigualdades en nuestra sociedad, en un momento en donde nos situamos en una transición digital, en una administración digital. Nos estamos encontrando con que una parte importante de la ciudadanía española, hombres y mujeres, no tienen capacidades básicas en competencias digitales para aproximarse a esa administración digital. Y esto está provocando una brecha y un distanciamiento de una parte de la ciudadanía de la administración pública. Este distanciamiento, evidentemente, es un riesgo enorme para los propios principios y valores democráticos. Por lo tanto, necesitábamos atajar esta brecha digital, una brecha digital que se ha visualizado con fortaleza durante los largos meses de pandemia. Decía Carlos en su intervención que son 15 millones de españoles y españolas las que no tienen competencias básicas digitales. Por lo tanto, tenemos que abordar esta necesidad, esta carencia. Pero es que además, en los datos de la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en el informe anual que hacemos de seguimiento de la tasa AROPE, que mide la situación de pobreza y exclusión social en el contexto español y comparativamente con el resto de Estados de la Unión Europea, nos da un dato demoledor. 12 millones y medio de españoles y de españolas viven en situación de pobreza y exclusión social. Cuidado, un 7% en situación de pobreza severa, lo que equivale a 3.300.000 personas. 3.300.000 personas. Evidentemente, esas personas que viven en situación de pobreza y exclusión social son víctimas de esa brecha digital, con crudeza, y de ese alejamiento, de ese distanciamiento de los procesos comunitarios de participación ciudadana, de ese distanciamiento de la administración pública, de la administración local, de la administración autonómica, de la administración general del Estado. Y ese distanciamiento y esa ausencia de competencias digitales, evidentemente es la base, el alimento que puede favorecer el que sean víctimas de informaciones falsas, de todo un elenco de informaciones que se transmiten en estos momentos con una rapidez sorprendente a través de redes sociales y que llegan a la población más vulnerable, que no tiene a veces la capacidad de discernir entre lo que es una información cierta de una información falsa. Por lo tanto, estamos hablando de una propuesta programática que plantea el abordaje de estos grandes retos que tenemos como país, que tenemos como sociedad. Y es una propuesta que implica una movilización de distintos actores de la sociedad civil, precisamente para reivindicar el derecho de la ciudadanía a entender. Las administraciones públicas, a través de esa administración digital, se está comunicando con la ciudadanía con un lenguaje muy alejado de la ciudadanía más vulnerable. Y esta ciudadanía, en situación de mayor vulnerabilidad, tiene el derecho a entender, tiene el derecho a comunicarse y a participar activamente con las administraciones públicas, partiendo de esa administración local más cercana a la ciudadanía, la administración autonómica, la administración general del Estado. El derecho al saber es una reivindicación, esta propuesta que traemos hoy al patio de la FEM, que es la reivindicación de la ciudadanía más vulnerable, del derecho al saber, del derecho a la información, del derecho a conocer cómo se gestionan los recursos públicos, los servicios públicos, y también el derecho
a acceder a la información sobre los distintos recursos públicos, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito cultural, en el ámbito formativo, en todos los ámbitos. Ese derecho al saber de la ciudadanía que articula el derecho a la participación, que reivindicamos evidentemente desde esta propuesta programática que es el EIRIS. Y una propuesta que además no nace de la nada, nace de una base de trabajo previo que venimos desarrollando durante años. José Antonio Gómez, aquí presente, de la Universidad de Murcia, buen amigo, pero también la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Hemos hecho algunas experiencias previas, pero en la Universidad de Murcia, conjuntamente con José Antonio y conjuntamente con Pepe Molina, hoy desde aquí, desde el patio de la FEM, le mando un saludo especial. Perdonad, pero ha fallecido por la COVID. Es una persona entrañable, es una persona que se lo ha llevado la COVID en estas semanas y nos dio con dureza esa pérdida, porque en base a su persona hemos ido construyendo, cuando él era presidente del Consejo de la Transparencia de la región de Murcia, hemos ido construyendo lo que ha sido el IRIS educativo. Ese mensaje de llevar a la población más joven a los centros educativos la idea del derecho al saber, del derecho a la participación, del derecho a entender. Ese trabajo lo hemos ido haciendo con un equipo humano, sumando muchísima ilusión, muchísima pasión, con el liderazgo de Pepe Molina y con el liderazgo de otras personas de la Universidad de Murcia y la participación de Fundación CEPAIN en centros educativos de la región de Murcia. Desde el IRIS educativo hicimos la construcción del IRIS social, un IRIS social que nos llevó a trasladar ese derecho a entender, ese derecho a participar, ese derecho al saber a la ciudadanía más vulnerable. E hicimos una experiencia piloto que lideraba también la persona de Pepe Molina con colectivos de migrantes, con refugiados y con inmigrantes en los centros de CEPAIN. Lanzamos justo antes del inicio de la pandemia, los primeros grupos de trabajo con el IRIS social, que vio cortado después la pandemia. Y ahí fuimos construyendo esa alianza de actores que ha ido construyendo esta propuesta que hoy traemos al patio de la FEM. Y como decía Carlos, hay instrumentos, hay políticas en este momento que permiten que un proyecto de esta naturaleza, que surge de la ciudadanía, que surge de abajo arriba, se pueda implementar y pueda hacerse realidad. Porque evidentemente cuando hablamos del eje programático España puede y cuando hablamos del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Estado español, mal lo haríamos si no ponemos el centro y la mirada en las personas y en las necesidades vitales de las personas. Mal lo haríamos. Y evidentemente esas necesidades que hemos puesto, esos grandes retos de país que tenemos, esos grandes retos como sociedad que tenemos en este momento, tienen que ser abordados por las grandes estrategias de país que tenemos diseñados al abrigo del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como decía Carlos, en el componente 19 de sus políticas palanca permite el abordaje de lo que es el Plan Nacional de Competencias Digitales. Un Plan Nacional de Competencias Digitales que tiene dos ejes fundamentales, el eje 1 y el eje 2, que pueden estar perfectamente alineados con la propuesta que hoy presentamos. Eje 1, la formación en competencias digitales de la ciudadanía y de la ciudadanía más vulnerable, la que está en situación de riesgo, de pobreza y de exclusión social, y también la brecha de género, que es el capítulo 2 del Plan Nacional de Competencias Digitales, que también pretendemos que tenga un abordaje desde esta propuesta programática que traemos aquí al patio de la FEN en el día de hoy. Y además hay toda una serie de líneas programáticas en este momento que se están desplegando en las comunidades autónomas en el ámbito también del derecho al saber y en el ámbito de la formación en competencias digitales. Ahí también tiene un hueco esta propuesta programática que hoy traemos y presentamos en esta sala. Y además lo hacemos, como bien decía Carlos en su intervención, en alianza. Ese objetivo 17 de los ODS, Carlos, maravilloso objetivo 17, que nos recuerda que no podemos hoy afrontar ningún reto social, y desde luego la formación en competencias digitales lo es, ni la pobreza, ni la exclusión social, ni el racismo, ni la xenofobia, ninguno de los grandes retos que tenemos como sociedad lo podemos hacer en solitario.
es necesario construir alianzas público-privadas, sumando actores con distintas capacidades, gestionando el conocimiento compartido para hacer posible una alianza de actores en donde sumemos todo nuestro capital conocimiento, todo nuestro saber hacer acumulado para hacer posible el abordaje de un proyecto de este calado, de un proyecto de esta envergadura. Por eso no improvisamos esta alianza, viene desde esa cultura de trabajar en conjunto en la que venimos largamente ya trabajando durante los últimos años. Esto no se puede crear, no se puede improvisar. Requiere un trabajo muy serio de ir generando esa confianza, esa alianza, y desde luego todos los actores lo estamos haciendo desde la pasión compartida. Por eso las entidades promotoras, en primer lugar está la Federación Española de Municipios y Provincias. No podíamos hacer esta propuesta, no podemos traer esta propuesta programática alejada de la administración local, la administración más cercana a la ciudadanía. No lo podíamos hacer. No lo podíamos hacer sin la Universidad de Murcia, en donde ha estado José Antonio Gómez, todo el equipo de José Antonio y todo el equipo que sumó Pepe Molina, construyendo ese iris educativo, ese iris social. Tenía que estar como entidad promotora la Universidad de Murcia. Por supuesto, FESAVIR, porque esta propuesta tiene un elemento de innovación maravilloso, que es utilizar la infraestructura de la red pública de bibliotecas como infraestructura de ciudadanía, de proximidad, que nos permita precisamente, y experiencias tiene también José Antonio, atraer a la ciudadanía más vulnerable hacia esa infraestructura pública como es la red de bibliotecas. Prodigioso Volcán, una entidad especializada en estrategias de comunicación que nos ha apoyado evidentemente ya desde toda la cocina en la preparación de este evento y que está trabajando en la definición de todas las estrategias de comunicación. Un socio tecnológico, Vodafone. Necesitábamos evidentemente un socio tecnológico para reforzar toda la red pública de bibliotecas y contamos con Vodafone y la alianza de Vodafone, y una entidad social del tercer sector de acción social, Fundación CEPAIM, que venimos trabajando en procesos de construcción de convivencia en los territorios en donde estamos implementando nuestro trabajo, nuestro saber hacer acumulado durante 27 años de trayectoria. Y todo un grupo de investigación y desarrollo que acompaña este proceso, por cierto, en el que ya estamos trabajando, universidades que ya están trabajando en la elaboración de materiales, en la elaboración de los diagnósticos. No estamos presentando un proyecto a la espera de financiación, estamos presentando un proyecto que está intentando arrancar y ponerse en funcionamiento sin haber definido todavía el marco financiero. Ese grupo de investigación y desarrollo está compuesto por la Universidad Jaume I, por la Universidad Complutense, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Salamanca, la Universidad Oberta de Cataluña, como toda la red de universidades que están formando parte de esta alianza. Por lo tanto, un proyecto participado, un proyecto construido en alianza, que viene de abajo arriba, es lo que os traemos aquí esta mañana, y a continuación va a seguir con la presentación de la propuesta José Antonio, mi gran amigo José Antonio Gómez. Así que, José Antonio, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todas, a todos. Juana, perdona. Yo les robo un instante solo para presentar a José Antonio antes de que intervenga. José Antonio Gómez Hernández es catedrático del área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Murcia, donde también ha desempeñado los cargos de director de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, decano de la actual Facultad de Comunicación y Documentación, coordinador de proyección cultural, director de la editorial universitaria Editum, coordinador de Cultura y vicerrector de Comunicación y Cultura, incluyendo la responsabilidad de la planificación y desarrollo de la conmemoración del centenario de la Universidad de Murcia. En sus más de 35 años de carrera, ha centrado su actividad docente en formar profesionales de la gestión de las instituciones documentales y culturales para garantizar el derecho público a la información del conjunto de la ciudadanía. Y su actividad investigadora se ha centrado en los modelos de gestión de bibliotecas, así como en el estudio de los usuarios y la enseñanza de sus competencias digitales. El atril es tuyo.
Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a quienes me han antecedido en el uso de la palabra. La verdad que es una gran responsabilidad para todos estar trabajando en este proyecto, pero a su vez es una enorme ilusión. Yo que un poco represento a las compañeras y compañeros de las distintas universidades que estamos trabajando en este proyecto, tenemos una grandísima ilusión porque pensamos que la utilidad social de nuestro trabajo como universitarios pues es contribuir a resolver un problema de la sociedad, y hacerlo a través de una institución como las bibliotecas nos parece maravilloso porque, y esto ya se dijo aquí por parte de don Carlos Casares, las bibliotecas públicas son la casa común de los municipios en España, ¿no? Cuando el año pasado presentábamos aquí también, y lo agradezco de nuevo, un informe sobre la situación y diagnóstico de las bibliotecas públicas en España tras la crisis económica. Yo voy a abundar un poco en el proyecto de creación de los espacios de ciudadanía digital, abundando en algunos aspectos de carácter metodológico del modelo de aprendizaje y enseñanza que proponemos. Anecdóticamente les diré por qué el proyecto nació llamándose IRIS, como ya también ha explicado Juan Antonio. El proyecto IRIS se denominó así porque los profesores de filosofía que intentaban que en los institutos aprendieran los estudiantes el derecho a la información, pues pensaron que IRIS era, además del órgano de la visión, el órgano que filtra la luz y con ello permite ver y entender, también el nombre de la diosa mensajera, la diosa que transmite los mensajes entre los dioses y los hombres, y que encarna el arco iris, ¿no? Que es también una representación de los valores universales. Como ya se ha dicho, el proyecto de crear espacios de ciudadanía digital a través de la Red Española de Bibliotecas Públicas es un proyecto para desarrollar las competencias digitales básicas de la ciudadanía, con énfasis en los colectivos vulnerables, intentando conectar inclusión social y digital con innovación y con participación ciudadana, vinculando el aprendizaje con las necesidades de la vida y la resolución de los problemas concretos de las personas y de las comunidades en las que se integran. Nos basamos, como también se ha dicho, en el marco europeo de la competencia digital, que establece varios grados de dominio de la competencia, y en concreto nosotros consideramos que en el nivel B1 es en el que debemos trabajar, en este ámbito en el que la competencia digital no está orientada a la empleabilidad o a los distintos sectores profesionales, sino que está orientado a desarrollar la capacidad de uso autónomo y crítico de las personas de los recursos digitales para las necesidades de la vida, como ya se ha comentado. En ese nivel B1 es el primer intermedio, en donde situaríamos en principio el desarrollo de los contenidos que abarca el marco europeo de la competencia digital, que son 5 ámbitos. El primero, el de información y alfabetización, es enseñar, ser capaces de buscar, navegar por la información, saber evaluar la información y saber organizar la información que unos tenemos, la información personal, saber tenerla también bien organizada. En segundo lugar, tiene que ver con saber comunicarnos en el entorno digital y colaborar, interactuar con otros y colaborar, trabajar juntos en el contexto digital. El tercer ámbito de la competencia es crear contenidos digitales, desarrollar contenidos, reelaborar contenidos, conociendo los derechos del uso de la información. En cuarto lugar, son los aspectos de la seguridad, el uso ético, el uso seguro, proteger nuestros propios dispositivos, proteger nuestros datos, ser conscientes de los límites de nuestra privacidad y proteger también y procurar nuestra salud digital y la protección del medio ambiente. Y en último lugar, la solución de problemas en el ámbito de lo técnico, pero también en tener la capacidad de usos creativos de la tecnología. Eso es lo que nos marca el marco europeo de la competencia digital, que entonces vemos que supera lo que es una formación, digamos, ofimática o instrumental. No es saber usar el Word, es saber desenvolverse mejor en la vida en el contexto digital en el que nos encontramos de una manera crítica, reflexiva, intencional, colaborativa. Y a eso responde la propuesta formativa y de desarrollo de actividades y servicios que han diseñado los grupos de investigación que estamos trabajando en este proyecto. En primer lugar, habría un grupo de actuaciones denominadas
e incluye, que se enfocarían principalmente hacia los colectivos y personas en riesgo de exclusión digital, en cuanto a servicios de préstamo de dispositivos de larga duración, servicios de orientación de las personas en qué itinerarios formativos deberían seguir inicialmente para sus manejos y desarrollo posterior, el uso de los espacios de ciudadanía digital de modo libre, esos espacios de consulta y de trabajo dotados tecnológicamente a través del trabajo de Vodafone en el proyecto. Un segundo paquete de contenidos que llamamos e-ciudadanía, que tienen que ver pues, con lo que son las actuaciones de formación en relación con distintos aspectos de la competencia digital para personas en riesgo de exclusión social, pero también para el conjunto de las personas, porque todos en muchos aspectos necesitamos mejorar nuestra competencia digital. A veces sabemos buscar información, pero no sabemos organizarla, o no sabemos crear contenidos, o no somos conscientes o dominamos los aspectos de la privacidad o de nuestro bienestar digital, o caemos en riesgos como la dependencia o la adicción digital, etcétera, ¿no? Y esto es algo a lo que todos, en realidad, toda persona es vulnerable, puesto que la competencia digital es algo evolutivo y contextual, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida, tanto por la evolución de la propia tecnología como por la evolución de nuestras necesidades y demandas, tenemos que seguir participando de procesos de aprendizaje de la competencia digital. Y luego habría también dos líneas de trabajo que serían el desarrollo de servicios para la innovación social, es decir, con actuaciones formativas y desarrollo de propuestas para que las personas también fueran capaces de crear contenidos y de trabajar juntos a través de un programa que llamamos eConecta, para actuaciones de participación ciudadana en el contexto comunitario que suponen las bibliotecas públicas, que supusiera el desarrollo de proyectos de mejora de la vida en el ámbito local. Entonces, bueno, aquí se insiste un poco en el servicio e-incluye, con esos servicios que hemos llamado e-media, e-guía, e-comparte, las formaciones e-ciudadanía, que son formaciones o bien guiadas en pequeño grupo o bien individuales para personas que quieran seguir de modo autónomo las formaciones. Las temáticas e-ciudadanía, que como anticipaba un poco tiene 4 bloques. El bloque 1 sería más general: e-informa, ética, etiqueta, e-segura, e-organiza. Actuaciones con cómo saber buscar, organizar, evaluar y organizar la propia información. El segundo bloque tiene que ver con la formación para el uso de los recursos digitales en los distintos contextos de la vida, y por eso lo llamamos pues e-salud, economía, e-familia, e-desconecta, e-ciencia, e-aprendizaje, ¿no? La aplicación de la competencia digital a esos ámbitos que pueden tener las distintas personas. El bloque 3 tendría que ver con el desarrollo y ejercicio ciudadano en el contexto digital, porque parte de la competencia digital debe aplicarse al desarrollo de la ciudadanía. Entonces, y más nuestro proyecto nació pues también formando a las personas en el ámbito del acceso, el derecho de acceso a la información de las administraciones públicas, el derecho a entender, que manifestaba también antes Juan Antonio Segura como presidente de la Fundación CEPAIN, y eso también tiene que ver con e-construye, formaciones en participación ciudadana, e-sostenible, alfabetización ambiental y en sostenibilidad, e-iguales, e-conectadas. Y el último bloque, el que llamamos el bloque 4, que era ese bloque específicamente para permitir el aprendizaje y del acceso a recursos digitales para las necesidades primeras de colectivos en riesgo de exclusión. Y ahí tenemos e-TIC, e-recursos, e-vivienda, e-empleo, etc. Los programas e-innova y e-conecta son los que tienen que ver con el desarrollo de los contenidos, el desarrollo e-produce, e-crearte, e-voz, e-lab, e-programa, porque pensamos que la competencia digital también tiene que aplicarse aquí para la creación por parte de las personas, aprovechando las posibilidades de lo digital en el ámbito del arte, la comunicación sonora, audiovisual, etc. Y e-conecta pues son el ámbito de la participación ciudadana, el encuentro, con programas como e-desactiva para trabajar sobre la prevención de los discursos de odio, el e-activa para fomentar la participación, el programa e-memoria, que tiene que ver con el desarrollo de contenidos locales, usando y aprovechando los recursos digitales para poner a disposición de esos materiales elaborados de forma común. Este programa lo comenzaríamos con un diagnóstico inicial
a partir de una herramienta de evaluación o autoevaluación de las personas para que de un modo intuitivo pudiéramos saber qué itinerarios formativos y de desarrollo de actividades podrían las personas, tal como ellas quisieran, desarrollar el programa. Entonces, la herramienta de diagnóstico inicial sería uno de los primeros dispositivos disponibles en la plataforma de aprendizaje, que es una herramienta básica del programa formativo. Entendemos que los espacios de ciudadanía digital son espacios de carácter físico a partir de una mejora de los espacios de la biblioteca mediante mobiliario modular, mediante el desarrollo tecnológico y de conectividad facilitado por Vodafone, con la gestión de la seguridad, etcétera, pero apoyado en una plataforma tecnológica para que las personas aprendieran precisamente a través de las personas mediadoras y con progresiva autonomía la competencia digital trabajando en un contexto digital. La plataforma tecnológica entonces que desarrollaría la Universidad de Salamanca a través de uno de sus grupos de investigación más potentes, el Grupo Grial, que tiene tanto expertos en pedagogía como personas expertas en tecnología, en biblioteconomía y documentación, desarrollaría desde la ubicación el desarrollo de la herramienta de diagnóstico como la plataforma para albergar los contenidos en acceso abierto y que las personas pudieran ir siguiendo los itinerarios que les fueran siendo asignados, o también de modo autónomo y libre las personas que quieran aprovechar la plataforma de aprendizaje para completar aspectos que consideren necesario potenciar dentro de su formación en competencias digitales y sus propias inquietudes personales y comunes. Y luego también la plataforma es la herramienta para un seguimiento de los resultados y la justificación de los mismos ante las instituciones que quepan y puedan ser financiadoras del proyecto. En quinto lugar, este programa de desarrollo de espacios de ciudadanía digital se tiene que apoyar en la contratación de personas mediadoras. El proyecto contempla que haya 2 personas que hagan de mediadoras en el aprendizaje y en la dinamización de los servicios y actividades que permitan el desarrollo del programa, que trabajarían en coordinación con los equipos de las bibliotecas públicas y que se iniciaría con un plan de formación de formadores que desarrollaría una sensibilización en el programa y en la importancia de las competencias digitales. Partiría también de un diagnóstico inicial de las competencias profesionales propias del propio personal de las bibliotecas públicas para, a su vez, a través de las asociaciones de profesionales de las bibliotecas de toda España que integra FESABID, poder realizar un plan de actualización de competencias digitales del propio personal de las bibliotecas en la medida en la que sea necesario. Además, promovido con una campaña de comunicación pública, porque es necesario concienciar sobre la importancia de la competencia digital y sobre su vinculación con las necesidades de la vida, con las necesidades de un pensamiento crítico respecto a lo digital en lo que nos desenvolvemos, y también pues con ese relato que integre y visualice el papel de las bibliotecas como espacio común de la formación digital de nuestra ciudadanía. Finalmente, algunos de los principios y claves que me gustaría resaltar de este proyecto para el logro de los objetivos pues serían los siguientes. Por una parte, nos parece importante destacar el papel de la inclusión digital como base de la inclusión social y trabajar para conseguirla en colaboración y hacerla con y desde las organizaciones que trabajan con los distintos colectivos de personas y grupos vulnerables, así como con la colaboración del sector público con el sector privado, que aquí se concreta en la participación de las empresas Vodafone y Prodigioso Volcán. En segundo lugar, asumir una perspectiva integral y crítica de la alfabetización informacional, de lo que hemos llamado en el sector bibliotecario alfabetización informacional, pero que no es otra cosa que la formación en el uso crítico de la información y la comunicación para responder a las necesidades que como personas todos tenemos, conectando entonces esa alfabetización con las necesidades de la vida y con los procesos de innovación, emprendimiento personal, social y la participación ciudadana como unos elementos fundamentales de esa capacitación digital. En tercer lugar, proponer procesos de aprendizaje
contextualizados, significativos, dinámicos, relacionados con la participación, con la creación y generación de comunidades de aprendizaje y la resolución de problemas reales que hagan evidenciar la mejora que logramos como personas al mejorar nuestra competencia digital en este enfoque, integrando las oportunidades también para la innovación social y la creación artística y cultural, puesto que lo digital es una herramienta de creación y no solamente de difusión o de un uso instrumental. Y por último, y para nosotros muy importante, es visualizar, integrar y potenciar el papel de las bibliotecas en todo este proceso de formación digital a través de los espacios de ciudadanía digital, porque consideramos que las bibliotecas son la casa común de todas las personas, son una representación de la ciudadanía, de lo crítico, de lo público y de la democracia. Ese es el proyecto en el que estamos tan ilusionados y en el que podemos trabajar con todos los agentes, además, que quieran ir ayudándonos a avanzar en el proyecto, mejorándolo, completándolo y haciéndolo posible en beneficio de toda la ciudadanía española. Muchísimas gracias. Es un proyecto apasionante. Va a tomar la palabra en tercer lugar Alicia Sellés, actual presidenta de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, FESABID. Ella es también consultora independiente y formadora en el ámbito de las bibliotecas, archivos y gestión de la información. Consultora en el grado de Información y Documentación de la Universidad Oberta de Cataluña. Es vocal del Consejo de Desarrollo Sostenible para la implementación de la Agenda 2030 en España, representando al Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Es vocal de la División Europea de la IFLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios. Recientemente ha sido nombrada vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España. Y también ha sido presidenta del, lo voy a decir fatal, Col·legi Oficial de Bibliotecarios y Documentalistes de la Comunitat Valenciana. Adelante, Alicia. Bueno, pues buenos días y bueno, muchísimas gracias, Juana, por tu presentación. Yo también quiero decir en primer lugar que estoy muy contenta de estar aquí, que estoy muy contenta de que este proyecto vaya tomando forma, ¿no? De que hoy estemos aquí juntos para decir queremos trabajar en esto y queremos trabajar juntos. Así que gracias a todas las instituciones y entidades que están aquí con nosotros apoyando este proyecto. A mí poco me queda que decir, porque lo han explicado todo y lo han explicado muy, muy bien. Pero sí que considerábamos que era importante incluir una última explicación o unos últimos detalles de por qué en las bibliotecas públicas, ¿no? Esta justificación de por qué el proyecto tenía una base conocida como son las instituciones, las bibliotecas públicas. Yo, en primer lugar, voy a dar tres ideas fundamentales. Primero, porque son infraestructuras y servicios públicos que ya existen, que ya están y son servicios públicos, ¿no? Además, servicios que son garantía de derechos y libertades fundamentales de las personas, la información y la cultura y la educación. Parece muy fácil decir esto así, pero creo que es importante de remarcarlo, ¿no? Es decir, somos servicios públicos que las administraciones proyectan para garantizar derechos de la ciudadanía. La siguiente idea principal, que ya lo hemos dicho también, estamos en el territorio, somos agentes de proximidad y además añadiría que somos uno de los servicios
más valorados y mejor valorados de casi todos los municipios. Eso es muy importante. Venimos ahora del Congreso de Bibliotecas Públicas, que hemos estado 3 días en Las Palmas de Gran Canaria, con un clima un poco mejor que el que tenemos aquí. Ha sido un golpe llegar desde ayer, pero es que se escuchaba muchísimas veces y la idea de que la biblioteca es y sea el tercer lugar. Esta idea de tercer lugar, ¿no? Esta idea de proximidad. Pero desde mi punto de vista, casi que la razón más importante es que las bibliotecas públicas son garantía de un acceso significativo a la información, a la cultura y al conocimiento. ¿Y qué quiere decir? Me voy a detener un poquito aquí, porque ¿qué quiere decir acceso significativo? Parece con que tengamos información en Internet, ya la gente tiene acceso a la información. Cuando hablamos de significación del acceso, nos referimos fundamentalmente a superar 4 barreras. La primera barrera es la propia del acceso. Hay muchísima gente, y hoy se ha dicho aquí, pero voy a remarcarlo, no tiene acceso ni a los libros, ni a los dispositivos, ni a las conexiones wifi, ni a muchísimas colecciones y documentos u otros objetos que le aportan información, cultura, conocimiento. Por lo tanto, la primera barrera es la del acceso, y esa barrera las bibliotecas se han creado para superarla. La segunda barrera para tener un acceso, que el acceso sea significativo, es que lo que tengamos esté en un contexto social favorable, simplemente que esté, por ejemplo, en la lengua que hablo o en la lengua que leo, ¿no? Esa es otra de las cuestiones importantes para la significación. Es un ejemplo. La tercera barrera sería el contexto legal. Igual en España es muy fácil o más fácil pensar en un contexto de consumo legal de la información y propiedad intelectual, ¿no? Es la que nos viene a la cabeza con el marco legal. Las bibliotecas pagan suscripciones, pagan acceso a plataformas, generan... Pero no solo hablamos de propiedad intelectual y de consumo legal de la información. Hablamos también de libertad de expresión, de libertad de acceso, de otros marcos legales que también tenemos que garantizar, ¿no? Y por último, es el que más nos ocupa hoy. La cuarta barrera son las habilidades. Por un contexto social favorable, con un marco legal que permita el acceso a la información, con condiciones de acceso, si no hay habilidades para saber identificar, usar y generar otro conocimiento, no podemos hablar de acceso significativo. Y esa es la clave del proyecto que presentamos hoy. Las bibliotecas ofrecen estos recursos, estos dispositivos, profesionales expertos en el asesoramiento, colecciones y recursos preparadas para que este acceso sea significativo. Yo creo que estas 3 razones ya son más que de peso, pero también nos gustaba traeros una serie de datos para que vierais, cuando hablamos de territorio, lo que significa, ¿no? Somos, en España, más de 4.622 bibliotecas. Es un servicio que llega a casi un 100% de la población. Hablamos de un 97% de la población. En el último año que tenemos estadísticas, las bibliotecas públicas han recibido más de 17 millones de visitas. Yo creo que son datos que posicionan clarísimamente las bibliotecas como uno de los agentes idóneos para este proyecto, ¿no? Bien, pero también me gustaba incluir una idea fundamental, y es que somos perfectas aliadas para conseguir también las funciones que tienen otros planes o los objetivos que tienen otros planes, como es el de competencias o como es el plan España Puede, ¿no? Porque también en la ley de 2007 del libro y la lectura y bibliotecas dice que nuestra visión es precisamente, como ahí tienen,
es contribuir a la promoción de las tecnologías de la información y las comunicaciones, forma activa para mejorar conocimiento y manejo, y fomentarán su uso. Es decir, somos aliadas perfectas porque en nuestra propia naturaleza está el formar en competencias digitales. Además de que lo hacemos con una serie de valores clarísimos, ¿no? La libertad, la igualdad, la pluralidad y el respeto. Y esto es otra de las ideas fundamentales que yo creo que tiene este proyecto, ¿no? El otro día justo coordiné yo una mesa en el Congreso de Bibliotecas Públicas donde decíamos que la biblioteca pública es inclusiva per se. Ya por naturaleza no se discrimina ni por edad, ni de sexo, ni de procedencia, ni ninguna otra razón. La biblioteca está abierta. Hay otros eslóganes por ahí que conoceréis del Día de las Bibliotecas, aptas para todos los públicos, ¿no? Esta idea de los valores que tienen las bibliotecas públicas es fundamental, yo creo, para este proyecto. Pero también os quiero decir, y con esto voy a acabar para no alargarme tampoco mucho más, es que desde el sector de las bibliotecas, desde el sector de los profesionales, vemos este proyecto también como una oportunidad. Y una oportunidad porque, como bien ha dicho Carlos, bien ha dicho José Antonio, hace 2 años presentábamos aquí un estudio en donde quedaba públicamente y clarísimamente manifiesto en las desigualdades que había entre las bibliotecas interterritoriales, es decir, las diferencias entre comunidades autónomas en inversión, en uso, en recursos, en muchísimas cosas. Había una desigualdad muy grande después de la crisis económica y que todavía no se ha recuperado. Entonces, vemos este proyecto también como una oportunidad y lo vemos como un proyecto país precisamente por eso, ¿no? Para reducir esas desigualdades interterritoriales que existen entre los sistemas de bibliotecas públicas. Y también la última idea es la de que es una oportunidad el poder generar o fortalecer o volver a tener una política bibliotecaria potente que de verdad atienda a todos los fines a los que tiene que atender, que es, como habéis visto, no solo el acceso a los libros y a la lectura, sino también a las tecnologías y a la información digital y a todo lo que sean recursos de conocimiento, ¿no? Y además esto también nos da la oportunidad de otra idea que también se ha establecido y se ha dicho esta mañana aquí, que es el trabajar en alianza. Las bibliotecas no están o no estamos acostumbradas a trabajar en alianzas. Muchas veces somos silos. Este proyecto es una oportunidad para aprender y para integrarnos en otras políticas públicas que nosotros y nosotras estamos tan absolutamente convencidas de que tenemos mucho papel transformador de la sociedad e impacto directo en las personas, pero siempre estamos encasilladas casi exclusivamente en las políticas culturales, ¿no? Entonces, la idea de poder participar en otras políticas públicas y de integrarnos es, desde el sector bibliotecario, una absoluta oportunidad que no podemos desaprovechar. Así que el guante que nos lanzaron CEPAIM y José Antonio lo cogimos con muchísimo entusiasmo porque es una oportunidad de verdad de mostrar ese impacto que tienen las bibliotecas. En el Congreso, que como os contaba, tuvimos una presentación por parte de José Antonio, otra presentación desde otro enfoque por parte de Pablo y la acogida fue magnífica y cuándo se hace esto y queremos participar y me quiero unir a ese proyecto. Así que yo con esto acabo. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido hoy y a todos los que les vamos a contar este proyecto.
Bueno, tras estas 3 presentaciones, 4, ha quedado patente que se trata de un proyecto necesario, yo creo que excepcionalmente construido e incluso urgente. Y es el momento en que este micrófono está a vuestra disposición para que interpeléis a las personas que nos lo han presentado, para que manifestéis cualquier consideración que estiméis oportuna. Así que yo desciendo de aquí y me acerco a acercároslo. Mientras participáis, si lo deseáis, yo quería formularos alguna pregunta. No sé si dirigírtela a ti, Juan Antonio. Habéis hablado de 15 millones de personas sin competencia digital básica en nuestro país y 12,5 millones de personas en riesgo de exclusión social. ¿Es este el panorama real que ahora mismo tenemos en España? Sí, Juana. Sí. Sí, la verdad es que es un panorama desolador. En demasiadas ocasiones presentamos, Juana, números y nos olvidamos de que detrás de los números están las personas. Detrás de los números están las personas. Qué fácil es decir, y lo presentamos cada año, el informe AROPE de EAPN, 12,5 millones de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Pero estos son personas con nombres y apellidos, familias que tienen necesidades que no pueden esperar a mañana y que evidentemente están profundizando las desigualdades en nuestro país. Por lo tanto, la pobreza y la exclusión social no tiene un nombre, no es un número, tiene un nombre, y tenemos que dar en nuestras políticas públicas una prioridad a la intervención en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Si no priorizamos esta lucha contra la pobreza, contra la exclusión social, contra la desigualdad, efectivamente el riesgo que tenemos, y lo exponíamos, es el riesgo de desvinculación de una parte de la ciudadanía de la administración pública, de una parte de la ciudadanía de los valores democráticos. Nos jugamos mucho. Hace unos años yo estuve planteando y participé en el diseño de lo que fue un plan de alfabetización. Cuando recordáis, cuando en España había un 30% de población analfabeta, sin competencias en lectura y escritura, lanzamos un gran plan nacional, un plan de alfabetización. Ahora, en este momento, en esta coyuntura, en donde se profundizan las desigualdades en este proceso de transformación digital, es necesario apostar por esta inversión de política pública en un nuevo plan de alfabetización en competencias digitales que ataje la desigualdad y que ataje evidentemente estas situaciones, estos números que son apabullantes, son arrolladores. Como yo siempre en alguna ocasión me habéis escuchado decir, no podemos seguir planificando la esperanza. No podemos seguir planificando la esperanza. Siempre ponemos en el horizonte los objetivos del milenio, la Agenda 2030, o ahora el objetivo país de la España 2050. Aquí y ahora, con este Plan Nacional de Competencias Digitales, podemos y debemos abordar como país esta necesidad y tenemos que colocar a los colectivos más excluidos, en riesgo de mayor exclusión, en el centro de la política pública. Por lo tanto, sí, es una prioridad, y es una prioridad de hoy. Y vamos a intentar hacerla realidad y hacer posible este proyecto en alianza de actores al que, desde luego, como bien decíais, se pueden ir sumando otros actores día a día en el desarrollo y en la implementación del mismo. Gracias, Juana. Bueno, yo os quiero felicitar porque realmente es un proyecto importante, ¿no? Y en una situación en la que, bueno, hemos visto por las distintas crisis, primero la económica, luego la pandemia, aumentan las desigualdades y estamos hablando de no dejar a nadie atrás, o damos la oportunidad de que todas las personas puedan incorporarse a la sociedad con todas sus capacidades, ¿no? Y puedan aportar ellas también,
o se nos desvertebra la sociedad al final, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene relación con el porcentaje alto de población inmigrante, con el porcentaje importante de población vulnerable que hay en el país, y realmente es un riesgo dramático, ¿no? El no poder acceder a los lenguajes y a los servicios que, bueno, al lenguaje que necesitas para acceder a los servicios básicos en nuestra sociedad actual. Por tanto, bueno, pues me parece muy importante y me encanta la idea de las bibliotecas, ¿no? De las bibliotecas que en muchos casos han sido salvadoras de personas, ¿no? Yo en los últimos días he oído algunas entrevistas a escritoras importantes españolas que realmente cuentan que lo que las llevó a ellas a ser escritoras ahora conocidas ha sido el tener una biblioteca cerca de su casa, ¿no? Y eso, bueno, pues es aprovechar una estructura y una red que, bueno, pues que es un lujo, ¿no? Que si hubiera que crearla sería realmente un esfuerzo titánico. Por tanto, pues muchísimas felicidades. Y una pregunta igual demasiado pragmática, pero ¿cómo planteáis el tema de la financiación? Si es a través de los socios, si es a través de financiación europea, proyectos, a través de la financiación que puedan tener distintas administraciones públicas. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Carolín. La verdad es que lo dibujábamos en la presentación. Hay instrumentos, hay política pública que permiten la financiación de un proyecto de esta naturaleza y de un proyecto además que parte de la ciudadanía y se construye de abajo arriba. Y ese instrumento está claramente dibujado. En este momento hay un gran proyecto de país que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en su política, en una de sus políticas palanca, en el componente 19, diseña lo que es el Plan Nacional de Competencias Digitales. Y ese Plan Nacional de Competencias Digitales tiene una dotación presupuestaria dibujada ya de 3.700 millones de euros y un eje 1 específicamente vinculado a la alfabetización en competencias digitales de la población más vulnerable de la sociedad, que es el programa 1, que tiene una dotación presupuestaria de más de 700 millones de euros. Por lo tanto, este es el marco en donde situamos la propuesta programática con este grupo de actores y evidentemente es una propuesta que viene de la ciudadanía, que tiene que poder encontrar un hueco en su estructura financiera dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales y dentro de ese programa 1 con esa dotación presupuestaria para los próximos años. Ese es el planteamiento. Se va a desarrollar, por lo tanto, tanto con líneas de actuación lideradas y coordinadas por el propio Ministerio, como en lo que va a ser la transferencia de fondos a las comunidades autónomas que están ya también trabajando en la planificación en distintas líneas de actuación en lo que es la alfabetización en competencias digitales con programas autonómicos. Nos queremos dirigir tanto al Ministerio y a la Secretaría de Estado que lidera este Plan Nacional de Competencias Digitales, como al conjunto de las 17 comunidades autónomas del Estado español en sus ámbitos autonómicos en los ejes programáticos que abordan también esta misma línea. Ese es el planteamiento y ahí es donde queremos que se financie un programa de esta naturaleza. Bueno, muchas gracias. Y Kira, yo también te agradezco que hagas este comentario de las bibliotecas, porque cuando estamos empezando a salir de nuestro círculo, ¿no? de nuestro exclusivo de bibliotecarias, contamos y todo el mundo nos dice, es verdad, las bibliotecas, no había pensado, ¿no? Entonces me alegra mucho que lo valores, que este sea, porque así no es que nadie piense, sino ya lo pensamos nosotros y lo proponemos directamente y está muy bien. Lo que sí que también es cierto, y por eso he cogido el micrófono, es que sabemos que en el territorio, en algunas comunidades, también hay otras instituciones
no tanto servicios públicos como tales, pero que están también trabajando en esta línea, ¿no? Entonces tampoco se descarta que en territorio, pues con telecentros, dependen comunidades autónomas, ha habido algunas iniciativas ya de trabajo. Entonces la propuesta en ese caso pues también sería pues trabajar con ellos, ¿no? Trabajar desde las bibliotecas con ellos, pero quería un poco también contestarte que porque en territorio no somos tampoco instituciones exclusivas, ¿no? La idea es unir fuerzas y trabajar conjuntamente. Gracias. Hola, hola, buenos días. Soy José Antonio Romero, productor y director de cine. Yo conocía el proyecto el que nos concita hoy, el que nos reúne hoy aquí, sobre todo a través de José Antonio Gómez. Y también, lo primero, felicitaros porque me parece atractivo, se mire por donde se mire. Pero lo que Juana, ¿no? Juana ha suscitado desde el principio y estáis contestando, a mí me venía durante todas vuestras intervenciones decir, hostias, perdón, yo acabo de terminar de dirigir y producir una película que se titula Flores en la basura, y aunque me daba mucho pudor hablar de mi libro, pero creo que viene muy a cuento porque realmente nosotros allí empezamos a contar, Joaquín Estefanía, el director del País, y yo empezamos a contar cómo fue la crisis del 2008 y sobre todo las consecuencias personales que tuvo en la ciudadanía, en un porcentaje de la población muy alta, y ya pues la estrenamos por toda España, dábamos por hecho que ya no íbamos a hacer ninguna segunda parte, y al estallar el COVID nos hemos lanzado a hacer Flores en la basura 2. Me daba pudor, digo, hablar de mis películas, pero cuando habéis hablado en vuestras intervenciones de la alianza de actores, ¿no? Que todos somos actores, he dicho, pues yo creo que también tiene sentido, ¿no? Y sin extenderme más, os digo que ahora estamos, le llamamos de hecho película en construcción, estamos haciendo Flores en la basura 2, que la subtitulamos como La crisis interminable, porque no habíamos terminado de salir de la crisis de 2008 y ahora nos hemos metido en otra crisis que no es solo sanitaria, sino también económico y social, etcétera. Y bueno, esperamos terminarla el año que viene, etcétera. Y como dato concreto, por si a alguien nos apetece, la semana que viene en AISGE, que es una sociedad de gestión de los actores que está al lado del Museo del Prado, en la calle Ruiz del Arcón 11, hacemos un pase privado en una sala de 50 localidades de Flores en la basura 2. Y espero no haber hablado solo de lo mío, sino que tenía relación con todo lo que estamos hablando hoy aquí. Gracias. Bueno, muchísimas. Víctor San Pedro, catedrático de Comunicación Política en la Universidad de Rey Juan Carlos. Muchísimas gracias a las instituciones y a los responsables que nos habéis acogido hoy aquí y, por supuesto, a los compañeros de proyecto que habéis dado la cara y puesto la presencia, ¿no?, en la tarima. Muy brevemente, solo poner en valor y manifestar mi agradecimiento a quienes lideran el proyecto por habernos convocado a universidades tan plurales, tan diversas, en un proyecto al cual participamos de manera al margen de lo que son los baremos, las acreditaciones y los incentivos universitarios. Quiero poner en valor esto porque implica un esfuerzo y una apuesta de recursos, de tiempo y dedicaciones de extraordinaria generosidad. No remunerada, no reconocida. Para quienes me acompañan, por ejemplo, a Pedro, que está haciendo su tesis doctoral, esto no cuenta, la ANECA no lo va a tener en cuenta y como tantos otros muchos. Que es una red que ha sido capaz de presentar ya 2 ponencias en 2 congresos. Uno de ellos se ha hablado aquí, Alicia lo ha puesto en valor,
pero el otro no es menos importante, que es el Congreso Hispano-Brasileiro, ¿no?, de Biblioteconomías, con una recepción muy, muy interesante, y que independientemente de la financiación que pudiéramos conseguir, etcétera, estamos empleando nuestros recursos de distintos proyectos de investigación para lo primero que tenemos que hacer, claro, preguntarle a los bibliotecarias y bibliotecarios de este país qué les parece el proyecto, y de hecho estamos en una fase ahora de pretest de un cuestionario que estamos fundamentando, ¿no? Y que es postdisciplinar. Esto también me parece muy, muy, muy importante. Es no solo transdisciplinar, por quienes estamos, las universidades y los departamentos que estamos implicados, o las asignaturas que impartimos, porque tenemos gente, como no podía ser menos, sobre todo de biblioteconomía y documentación, son los especialistas, conocen además el terreno, no es solo teoría o praxis académica, sino sobre el terreno. Tenemos gente de comunicación, tenemos gente de trabajo social o educación social según el territorio, tenemos gente de pedagogía o de educomunicación, ¿no?, la gente que hace comunicación pensando en términos de desarrollo. Nada, simplemente poner en valor esto, y mi agradecimiento tanto a quienes llevan a cabo las funciones de representación y de tejer esto, que no es nada sencillo, como a quienes nos habéis acogido hoy aquí. Gracias. Es emocionante, realmente. Es un proyecto, y abundando en lo que decía Caroline también, hay algo que no podemos olvidar nunca, y es que las bibliotecas públicas son el equipamiento cultural básico de acceso universal que existe en todo el territorio. Y eso es un activo y un capital que no podemos, es una infantería desplegada por todo el territorio, deseando colaborar con las universidades, que también, por una motivación, como tú acabas de decir, estrictamente personal, y por una conciencia absolutamente personal y social, estáis colaborando. Eso con el apoyo del socio tecnológico Vodafone y de cuantas otras entidades, asociaciones quieran vincularse, ha de ser un proyecto que veamos hecho realidad pronto, ojalá. Así que ya solo antes de compartir juntos un café y en el que podamos todos conversar y conocernos, quiero haceros una última y breve pregunta. ¿Para qué estamos haciendo esta presentación hoy? Bien. Esta presentación es una demostración de nuestra convicción y de nuestra determinación en que este proyecto es necesario y lo vamos a llevar a cabo. Este proyecto es necesario porque responde a un problema real que tiene la ciudadanía española y que en general tiene toda persona en un contexto en el que nuestra vida física y personal está envuelta indisociablemente en una dimensión digital. Tenemos la convicción de que tenemos que llevar el proyecto adelante para mejorar las capacidades de las personas para desenvolverse de una manera más crítica, más rica, más empoderadora en el medio digital en el que vivimos, para conseguir también una sociedad donde haya menos desigualdades sociales y donde haya más oportunidades para todas las personas. Esa es la razón por la que estamos presentando el proyecto. El proyecto, lógicamente, también, si no se conoce, no tiene oportunidad de desarrollarse. Y para desarrollarse necesita el apoyo de las administraciones y de las instituciones políticas que tienen las herramientas de financiación y dotación que además han sido generadas en el marco de los planes de recuperación y resiliencia a nivel europeo y a nivel español. Es la oportunidad, es el momento y tenemos que llevarlo a cabo ahora. Y tenemos que llevarlo a cabo ahora por las personas, por las comunidades y por hacer que las bibliotecas puedan desarrollar con más fuerza los servicios sociales y de inclusión y de derecho
de acceso a los derechos de las personas en información, educación, cultura y ocio, que todas las personas merecen y que tienen en la biblioteca una herramienta fundamental. Una herramienta fundamental porque somos como bibliotecarios muy conscientes de los derechos de todas las personas y tenemos dificultades para desarrollarlo en las circunstancias actuales, pues porque en la década pasada hemos sufrido una situación de estancamiento en términos generales que puede suponer también un retroceso, porque primero la crisis económica y luego la crisis pandémica marcaron dos fenómenos que afectaron mucho, por una parte, a la modernización de las infraestructuras y la mejora de la dotación económica de las bibliotecas. A pesar de ello, las bibliotecas desarrollaron e incrementaron su función social en el contexto de los años de la crisis económica y se acercaron mucho más a la ciudadanía, pero la crisis pandémica nos ha puesto en una dificultad y nos ha marcado el nuevo reto prioritario que afrontamos ahora, que es, ante la aceleración de la digitalización de la sociedad, responder como instituciones para que esa digitalización sea generando oportunidades para todos y disminuyendo las desigualdades. Muchísimas gracias. Hagamos cuanto esté en nuestra mano, en la de todos, para que este proyecto siga creciendo y dentro de nada ocupe todo nuestro territorio. Y desayunemos juntos. Muchas gracias.